Buenas tardes, nosotros vamos a hablar sobre el humanismo en la educación. Mi equipo está conformado por Chávez Neri Andrea Jacqueline, Mateo Morales Luis Jefferson, Rosano Mariano Dan Giovanni y Solís Otelo Paloma. ¿Qué es el humanismo? Es una corriente que surge después de la Segunda Guerra Mundial, donde las gentes se hallaban asustadas, cansadas de conflictos y llenas de desesperanza. Entonces surgió el fenómeno sociocultural llamado Revolución Humanista, donde se permitió la expresión de distintas creencias y corrientes filosóficas, como el existencialismo y los hippies. Nace entre los años 50 y 60 en Estados Unidos, a partir de los elementos de las teorías de William James, relacionadas con la conciencia, el comportamiento humano y la psicología de Gestalt, también conocida como la tercera fuerza. Nace como alternativa al conductismo y psicoanálisis, corrientes que dominaban la primera mitad del siglo XX y que se calificaban como atomistas, reduccionistas y mecanicistas. En cambio, los humanistas tienen un enfoque e inclinación al ser humano. Hernández Rojas, en 2011, nos menciona dos corrientes filosóficas para hablar de la epistemología del humanismo. La primera, el existencialismo, preocupada por la existencia del ser humano, y la segunda, la fenomenología, preocupada por la naturaleza. En el primero, podemos hablar del individuo como ser electivo, es decir, que tiene la capacidad para elegir su propio camino, libre para establecer sus metas y responsable de sus propias decisiones. Es por eso que Jean-Paul Sartre nos dice que somos producto de nuestras propias elecciones. Y sí, somos el resultado de haber elegido pedagogía, de dar ese sí, de salir de un lugar. En lo que respecta a la fenomenología, nos dice que como seres humanos nos conducimos a través de nuestras propias percepciones subjetivas. Por lo tanto, vamos a responder al ambiente de acuerdo a cómo lo percibimos y cómo lo comprendemos. Para poder estudiar los procesos psicológicos del otro, entonces va a resultar necesario comprender la problemática desde su punto de vista. En lo educativo, los humanistas se insertan como reacción a las corrientes anteriores que no tomaban en cuenta las características de los estudiantes como personas, y que por lo tanto en el sistema educativo se percibían toques deshumanizadores. Para las aplicaciones de esta corriente en el ámbito educativo, se puede citar como representante a Carl Rogers, que entre otras cosas le confiere la responsabilidad de la educación al alumno. De acuerdo con Miller 1976, podemos hablar de 4 tipos de modelos educativos con principios humanistas. Primero, tenemos los modelos de desarrollo, que justamente promueven el cambio en el desarrollo de los estudiantes. Lo importante en este desarrollo humano se encuentra en el crecimiento continuo que se da como parte del desarrollo de la personalidad, que está por demás recordar que es propia de cada alumno y relevante en el proceso educativo. Posteriormente tenemos los modelos de autoconcepto, centrados en desarrollar la identidad genuina. Se dice que la identidad no cambia, pero sí hay un crecimiento espiritual a partir de la adquisición de nuevas aptitudes y hábitos, aspectos que debe promover el profesor. Después tenemos los modelos de sensitividad y orientación grupal, interesados en el desarrollo de habilidades de apertura y sensibilidad hacia los demás. Y finalmente, los modelos de expansión de la conciencia, que se orientan a desarrollar el lado intuitivo. Para los humanistas, la educación se centra en ayudar a que el alumno decida quién es y quién quiere llegar a ser, por lo que también ayuda a que se desarrollen más como ellos mismos. El logro máximo de esta educación es la autorrealización, que constituye el último nivel en la pirámide de Maslow y nos habla, por lo tanto, que se han satisfecho todas las necesidades básicas, se ha crecido, se ha encontrado el equilibrio y ha encontrado el bienestar. Ahora pasemos a cómo conciben la enseñanza y el aprendizaje. Desde sus concepciones, la enseñanza es indirecta, ya que el docente debe permitir que los alumnos aprendan por sí mismos, impulsando y promoviendo las experiencias.
Por lo tanto, podemos ver una educación flexible y abierta. Weinstein nos habla de algunas características en esta educación humanista. Primero, y como podría llegar a ser incluso obvio, tenemos que las necesidades de los alumnos van a ser la base de todo lo educativo. El conocimiento personal tiene el mismo valor que el público. Los elementos de un programa deben contribuir en cada persona, pero si el desarrollo de una persona provoca el detrimento del desarrollo de la otra, no debe fomentarse. Por su parte, Rogers habla acerca de la educación democrática centrada en la persona, que consiste en conferir la responsabilidad de la educación al alumno, misma que tiene sus características. Entre ellas encontramos que la persona se responsabiliza y controla en su aprendizaje. El contexto debe crear condiciones favorables tanto para facilitar como para desarrollar las capacidades de aprendizaje existentes. El alumno aprende por experiencias. Perspectiva globalizante de la educación, es decir, que comprende lo intelectual, afectivo e interpersonal. Y finalmente, que el objetivo de la educación es crear alumnos con iniciativa y autodeterminación, que sepan colaborar sin dejar su desarrollo individual. En lo que respecta al aprendizaje, Rogers nos dice que todos los seres humanos podemos aprender, ya que es una capacidad innata, lo que quiere decir que la tenemos desde que nacemos, por naturaleza. También propone que el aprendizaje es mejor participativo que uno impuesto por el profesor. Se enfatiza en el aprendizaje significativo, es decir, aquel al que el alumno le encuentra un significado, un sentido. Por ello se tienen que ver los aprendizajes como funcionales para el cumplimiento de objetivos personales. Por lo tanto, debe ser autoiniciado, involucrar al alumno en su totalidad y que sea experiencial. Del mismo modo, resulta importante promover el respeto, la comprensión y el apoyo para eliminar así los contextos amenazantes. Aquellos aprendizajes significativos son más perdurables que los memorísticos. Para finalizar, pasamos a los roles y la concepción de alumno y profesor. El humanismo puede llegar a salir un poco del margen en el que se encuentran otras posturas. A continuación, veremos por qué. Consideran que cada alumno es único y diferente. Ambos aspectos a considerar durante el proceso, para buscar en todo momento potencializar las capacidades individuales. También notar que tienen iniciativa, necesidad de crecer, pueden autodeterminarse y tienen la potencialidad. Es decir, la posibilidad de desarrollar actividades y solucionar problemas creativamente. Son considerados como personas totales que tienen afectos, intereses y valores particulares. Por otro lado, tenemos al profesor, el cual debe de partir de las potencialidades y necesidades para fomentar una comunicación exitosa. Debe ser facilitador de la autorrealización, un guía. Sus esfuerzos deben encaminarse a actividades autodirigidas y que fomenten el autoaprendizaje y la creatividad. Sin embargo, debe reconocer que hay contenidos que necesitan una enseñanza más dirigida y con mayor apoyo didáctico. Por su parte, el profesor también es una persona que se interesa por el alumno, abierto a nuevas estrategias, fomentador del espíritu cooperativo, es auténtico y genuino, también comprensible y sensible con sus alumnos, no es autoritario ni egocéntrico, y siempre pone a disposición de sus alumnos sus conocimientos y experiencias, dando a entender que va a estar en todo momento. Y también se caracteriza por fomentar un clima de confianza. Ahora bien, para la elaboración de una planeación es necesario considerar ciertos conceptos. 1. Enfoque total hacia el alumno. Ahora que reconocemos cómo funciona este paradigma, es importante tener siempre en cuenta al alumno. Para ello, es muy importante que se incluya la parte intelectual, las habilidades, las creencias, los valores, la creatividad, la conducta, etc. en todo momento de una planeación. 2. Desarrollo
de las potencialidades humanas. En una planeación de este paradigma, la educación no solo capacita al ser humano para desempeñar un trabajo, sino que enriquece la propia vida y favorece el crecimiento personal. Por ello, el educador se convierte en un facilitador humanista de todo el proceso de desarrollo personal y social. Así dado, hay que hacer énfasis en las cualidades humanas como la conciencia, la libertad y elección, dando así la manifestación de la creatividad, la valoración y la autorrealización, enfatizando el aprendizaje experiencial y vivencial que le da un significado más personal y único. 3. Desarrollo de la naturaleza intrapersonal. Bajo los puntos anteriores, el paradigma humanista toma en cuenta que todo individuo tiende naturalmente a la salud, más allá de sus predisposiciones genéticas. Posee un impulso a la autorrealización, a la búsqueda de la identidad. Por ello, la educación o la psicoterapia, de acuerdo con Maslow, debe ayudar a descubrir la naturaleza intrínseca de cada persona, aceptándola como es, reduciendo la ansiedad, el miedo y la autodefensa. Este paradigma tiene una gran relevancia del área afectiva. Al concebir al ser humano de manera integral, conlleva el reconocimiento de que pensamiento y sentimiento van unidos. Los psicólogos humanistas enfatizan las bondades de las emociones en el proceso educativo, al favorecer el contacto consigo mismo y el autoconocimiento. 4. Cálidas relaciones humanas. Es importante tomar en cuenta que el ser humano siempre está en relación con sus semejantes, y si bien algunas veces esto le genera conflictos y presiones, también es cierto que la educación humanista reconoce que los alumnos requieren construir relaciones interpersonales positivas que aumenten su autoconfianza a través de la comunicación y la honestidad, por lo que el educador humanista debe favorecer estos aspectos. 5. Desarrollo del potencial creador. Los procesos creativos, como el pensamiento original y productivo, no son acciones aisladas en las personas, sino que impregnan toda la personalidad. Por esto es importante utilizarlas en la planeación y, aparte, la educación humanista favorece la creatividad a través de la planeación didáctica de actividades de aprendizaje, en las que el alumno explaye su creatividad sin miedo a la crítica o a la reprobación. 6. El educador como persona y modelo. El educador en una planeación también debe ser tomado en cuenta, aunque sea en pequeña medida, ya que el educador humanista predica con el ejemplo, pero para ello debe ser una persona consciente de lo que es y de lo que vale como persona, pero sobre todo posee respeto por ello y reconocer su valor e individualidad propios. Esto es necesario para poder transmitírselo a sus alumnos y generar ese clima de autenticidad y confianza, necesarias para que el aprendiz se sienta libre para aprender lo que le atrae y lo que disfruta. Ya que conocemos los puntos para elaborar una planeación, procedamos a mostrar un ejemplo. Un ejemplo con el paradigma humanista sería en la película Al maestro con cariño, ya que en esta película podemos observar que el profesor mediante métodos tradicionales intentó ganar la confianza de sus alumnos, pero como en su caso no funcionó, procedió a utilizar métodos humanistas. Podemos ver que el profesor toma en cuenta la conducta de los alumnos para así hacer una nueva planeación. También les enseñó valores, esto con el fin de enriquecer la vida propia. Podemos ver que el maestro se vuelve un modelo para los alumnos y también que los alumnos construyen relaciones de respeto y confianza entre ellos. Esperemos que te haya quedado claro el tema de hoy y cómo es que se puede aplicar y reflejar en la educación. Esperemos vernos pronto. Hasta la próxima.